Cordial saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar los botones de comando de los grupos portapapeles y fuente del programa Word del paquete Office. Para ello vamos a abrir nuestro programa de Word y aquí ya lo tenemos abierto con nuestro documento en blanco. Vamos a recordar que vamos a trabajar desde la barra de menú inicio, desde el grupo de portapapeles y fuente de la barra de herramientas o cinta de opciones. Inicialmente lo que vamos a hacer es colocar un texto para poder comenzar a trabajar las diferentes funcionalidades de los botones de comando de cada uno de estos dos grupos. Vamos a identificar nuestro cursor de texto, que es esta barrita intermitente de manera vertical que está en el área de trabajo de nuestro programa de Word, y vamos a aprender a seleccionar de dos maneras, una con el mouse y la otra con el método abreviado de teclado. ¿Listo? Para ello entonces vamos a ubicar inicialmente con nuestro cursor de mouse nuestro cursor de texto al inicial de texto para poder seleccionar el texto. Entonces ya la ubicamos allí al principio o al inicio y vamos a darle clic izquierdo, lo sostenemos y arrastramos hasta el final del texto para que quede seleccionado. Observen que allí nos aparece una ventanita emergente para pues trabajar en una gran variedad de funciones con nuestro texto, pero pues en este momento no la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ya que vamos a trabajar el área de portapapeles. Entonces vamos a ver que aquí nos brinda una serie de opciones. Está inicialmente la opción de pegar, que está deshabilitada porque pues no hemos aún copiado nada ni hemos cortado. Posteriormente identificamos allí que nos aparece la opción de método abreviado, que es control B, que sería para pegar. Vamos a ver que aquí también aparece la opción de cortar, que el método abreviado es control X. Posteriormente aparece la opción de copiar, que el método abreviado es el famoso control C, que me imagino en alguna oportunidad ya lo habrán utilizado, si no pues aquí lo van a aprender a hacer. Y ya por último tenemos la opción de copiar formato, que más adelante lo vamos a estar trabajando en otro video tutorial, ¿de acuerdo? Una vez hemos seleccionado el texto, entonces vamos a darle aquí en la opción de copiar. Observen que se habilita la opción de pegar. Entonces me voy a ubicar aquí al final del texto, voy a oprimir la tecla Enter una sola vez para que me dé un salto de línea en nuestro documento y me voy a dirigir aquí a la carpeta para poder pegar el texto que hemos copiado. Listo, entonces observen que aquí ya quedó nuestro texto copiado y pegado. Ahora voy a digitar otro texto un poco más corto y vamos a utilizar el método abreviado de teclas para poder seleccionarlo. En este caso voy a oprimir la tecla Shift y con las flechas de dirección me devuelvo para poder seleccionar el texto, y en este caso entonces voy a utilizar el método abreviado, que es las teclas Control más C. Ya he copiado y posteriormente me ubico nuevamente al final, le doy un salto de línea y voy a utilizar las teclas Control V para pegar. ¿Sí ven? Observen que aquí ya pues ha quedado copiado nuevamente nuestro texto, pero esta vez utilizando lo que es el método abreviado de teclas. Voy a dar un salto de línea para que nos quede un poco separado de estos dos anteriores y voy a volver a digitar un texto diferente, un poco más corto, para que se vea la diferencia. Voy a utilizar nuevamente el teclado para seleccionar, nuevamente le doy control. En este caso voy a utilizar la opción que nos hace falta, que es la de cortar. Observen que anteriormente cuando nosotros copiamos el texto inicial quedaba allí, pero en este caso si le damos en la opción de cortar, nuestro texto se va a desaparecer, porque lo que hace es que lo corta de un sitio y posteriormente lo vamos a poder pegar con control V o bien sea utilizando la opción de pegar en el sitio que corresponda. ¿Listo? Esta vez no va a quedar replicado, sino simplemente queda una sola vez donde nosotros lo ubiquemos. Si en algún momento usted ha copiado algún texto, algún elemento que posteriormente vuelva a necesitar y que diga, ay, no recuerdo dónde me quedó copiado o dónde está, les voy a explicar. Aquí en la opción de portapapeles, en la parte inferior derecha, hay una flechita desplegable que si usted le da allí, le va a mostrar todos los elementos que usted posteriormente ha utilizado en el portapapeles. Es como una parte temporal en donde va a encontrar los elementos que usted ha copiado, ¿de acuerdo? En donde los va a poder utilizar posteriormente. Entonces vean que los tres ejercicios que hemos hecho están allí almacenados para que posteriormente usted los pueda utilizar. ¿Listo? Entonces usted los puede pegar uno a la vez dándole clic aquí, o los puede pegar todos dependiendo de lo que pues requiera en su momento en el documento. Entonces voy a ubicar aquí al final un momentico
y le voy a dar en la opción de pegar todo, y observe que ahí él me pega todas las diferentes opciones que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Voy a darle aquí en cerrar, y si en algún momento ustedes ya no requieren esto, entonces le dan borrar todo, listo. Entonces vamos a cerrar esta ventanita y vamos a continuar ahora con la opción de grupo fuente. El por predeterminado, estoy hablando del programa de Word, siempre trae que el tipo de fuente es calibre y cuerpo y el tamaño de fuente es 11, listo. Entonces voy a volver a seleccionar en este caso la primera línea o el primer texto que nosotros colocamos y voy a desplegar aquí la opción de fuente y vamos a seleccionar una fuente. En este caso voy a utilizar la de Comic Sans. Recordemos que estas son fuentes que vienen por predeterminados, de aquí para abajo vienen en orden alfabético. Usted puede utilizar la que quiera, observe que el texto va cambiando, ¿sí ven? Dependiendo de la que quiera usted utilizar. Entonces yo ya anteriormente había trabajado la de Comic Sans, esas son las que hemos trabajado recientemente, entonces por eso nos aparecen allí para ser cambiadas más rápidamente. Y aquí en tamaño de fuente nosotros podemos seleccionar de manera, digámoslo así, en números pares el tamaño de la fuente. Si de pronto usted necesita un tamaño que no aparezca aquí, no se preocupe, que usted también lo puede colocar. Ejemplo, observemos que pasa del 12 al 14 y si usted necesita el 13, entonces simplemente le da un clic aquí, borra y le pone el 3 y oprime la tecla Enter para que le tome el tamaño del texto, ¿de acuerdo? O de la fuente. De ahí para allá, hacia el lado derecho, aquí tenemos dos botoncitos que son las A mayúsculas. Uno es para aumentar el tamaño. Recordemos que el tamaño aumenta en pares y disminuiría también en pares. Entonces vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo puedan visualizar. Vea, voy a aumentar, si ve, pasa 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y de igual manera disminuye. ¿Listo? Observen que aquí ya quedó en 12. Seguimos hacia su derecha explicando los botones. Entonces en este caso tenemos la opción de cambiar de mayúscula a minúsculas. Entonces observemos un momentico que de pronto ustedes colocaron el texto en minúscula para que no tengan que borrarlo todo. Entonces ustedes simplemente le dan aquí en este botón, despliegan y aquí aparece la opción de pasar a mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces observen que aquí ya quedó todo el texto en mayúsculas. Y pues un ejemplo, si lo necesitan para título, entonces ahí lo dejan, o si de pronto lo pusieron en mayúscula, entonces para que no tengan que volver a colocar todo otra vez, entonces lo pasan a minúscula, seleccionan y pasan a minúscula, ¿de acuerdo? Aquí hay otras funcionalidades en donde dice poner en mayúscula cada palabra o alternar en mayúscula y minúsculas. Entonces observen que aquí ya lo que nos hace es nos coloca las primeras letras en mayúsculas cuando estamos hablando de un nombre, un ejemplo, o si vamos a hablar de algún tipo de abreviatura para un texto, entonces también lo podemos utilizar. Y aquí tenemos para alternar en mayúsculas y minúsculas en caso tal, ¿listo? Pero pues aquí vamos a ponerlo todo en minúsculas para que nos quede el ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esta para explicar ahorita más tardecito y vamos a pasar a la parte de negrita, cursiva y subrayado, que son pues unas opciones que se trabajan comúnmente para poder organizar los textos. Entonces aquí está la opción de negrita, que si ubico el cursor del mouse aquí nuevamente, observen que nos indica que el método abreviado es control más N, y posteriormente le voy a dar aquí en cursiva. Observe que allá se reclina un poquito el texto, queda un poquito de lado, que su método abreviado es control K, y vamos por último a subrayado, que el método abreviado es control S. Observen cómo queda una línea por defecto en la parte de abajo del texto, que es como para resaltarlo en caso tal de que tenga un significado o una connotación más relevante que el otro texto que nosotros tengamos en nuestro documento. Pero si nosotros de pronto no necesitamos ese tipo de línea, aquí al lado derecho de subrayado hay una pestañita para poder desplegarla. Aquí podemos escoger entre las diferentes opciones. Observen que allí va cambiando el tipo de subrayado, ¿sí ven? Dependiendo del que necesitemos. Aquí pues hay más opciones de subrayado y pues obviamente el color del subrayado, si lo quieren cambiar, observe que allí podemos visualizarlo, listo, dependiendo de cómo lo quieran subrayar o cómo lo quieran trabajar en su documento. Bueno, eso en cuanto a esas tres opciones. Ahora lo voy a hacer con el método abreviado. Observe nuevamente, selecciono, voy a darle control N, control K, control S, y allí ya nos quedan seleccionados. Nuevamente voy a deseleccionar tal cual como lo hice, control S,
control K y control N. ¿Sí ven? Ese es el método abreviado. Ya posteriormente, siguiendo ahí con la siguiente botón, observen que tenemos la opción de tachado de texto. Este nos puede servir de pronto que nosotros estemos trabajando algo y queramos pues resaltar alguna idea nueva, que esta ya no es, entonces tachamos el texto y ponemos la idea relevante que sigue. ¿De acuerdo? Eso anteriormente pues se utilizaba en algunos cuadernos de texto o libros para pues tachar una idea que ya no se tuviera en cuenta y se ponía la idea que continúa. Lo mismo ocurre aquí con el procesador de texto de Word. ¿Listo? A continuación tenemos algo muy importante, y es que a veces nosotros estamos escribiendo una serie de fórmulas y demás y trabajamos lo que es el subíndice y superíndice. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo rápidamente. 2x, voy a colocar el superíndice a la 2, lo voy a deseleccionar para que me deje permitir colocarlo, más x subíndice a la 3 y lo deselecciono para que podamos colocar el igual. Observen que ahí ya tenemos lo que es el superíndice y el subíndice. ¿Listo? Que en este caso, si ustedes observan, el método abreviado es control igual, y aquí este sería el control más, ¿de acuerdo? Para poderlo hacer. Entonces, esto lo utilizamos más que todo para fórmulas matemáticas o químicas en su defecto. Cuando vayan a estar haciendo un trabajo y pues quieran resaltar allí la fórmula, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Voy a dar la tecla Enter, vamos a dejar ahí por ahora para poder seguir explicando. Aquí ya vamos a encontrar algo que es efectos de texto y tipografía. Entonces lo podemos aplicar a una parte diferente o lo podemos aplicar a un texto que ya esté. Entonces en este caso voy a darle aquí en la pestañita que aparece al lado derecho de la A para pues escoger una tipografía. Voy a escoger esta de acá y voy a colocar nuevamente el texto que teníamos arriba. ¿Sí observan? Lo voy a seleccionar para poder hacerle algunos cambios y que ustedes puedan visualizar los cambios. Entonces así nos quedaría con cada una de las diferentes tipografías que nos ofrece esta herramienta, para que ustedes puedan ver cómo quedan, dependiendo de las que le guste. Listo, usted puede escoger cualquiera de ellas, y aquí ya hacia abajo cada una tiene una diferentes grupos de configuraciones que usted puede ir trabajando dependiendo de lo que quiera realizar con esta herramienta. ¿De acuerdo? Y en caso tal, si usted ya tiene el texto y se lo quiere aplicar, simplemente selecciona, le da aquí clic y se lo implementa. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos para la parte más importante, que es la de resaltar, que esto por lo general se utiliza cuando ustedes están realizando un trabajo y requieren resaltar una parte que está de pronto mal, o el profe le dijo tiene que mejorar esa idea, tiene que corregir esta parte, está mal el texto, entonces se lo resaltan. Este resaltado es importante para eso. Aquí tenemos una serie de colores, opciones, dependiendo de si tienen alguna normatividad para el resalte, que azul signifique gramática, el rojo ortografía, de contexto, etcétera. Entonces, dependiendo, lo pueden resaltar del color que ustedes quieran o simplemente lo dejan sin resaltar. ¿Listo? Y ya por último, antes de finalizar, les voy a explicar que aquí tenemos lo que es el color de fuente, que ustedes lo pueden escoger. Espérenme un momentico, yo subo un momentico la pantalla para que puedan ver los cambios y observen que ahí ya nuestro texto, dependiendo del color que vayamos escogiendo, va cambiando. ¿Listo? Igualmente depende del trabajo que estén haciendo en el procesador de textos, escogen cualquiera, o aquí hay una opción de más colores o degradado como tal. Y por último, como les decía anteriormente, nos hace falta la opción que es esta, en donde dice borrar todo el formato. Recordemos que este texto de acá tiene un formato. Si yo lo doy aquí en esta opción, podemos apreciar antes de que lo borre que está en negrita y tiene pues un tipo de formato de color. Si yo le doy aquí borrar todo el formato, nos deja el texto por predeterminado y en el tamaño que tiene por defecto la herramienta del procesador de texto. Y lo mismo este de aquí al final. Observen ustedes, voy a volver a hacer el ejercicio y nos queda allí el texto por predeterminado. Este de acá tiene un formato. Recordemos que tiene el superíndice y el subíndice. Si yo también le doy aquí en esta opción de borrar formato, observen que queda todo el texto como tal por igual. Bueno, espero les haya gustado el video.
No olviden darle like y compartir y hasta una próxima oportunidad.